Muy buenas, seguimos en la Real Academia Nacional de Medicina de España en el ciclo de la humanización de la sanidad a través de la historia, dedicado este año al barroco. Les voy a hablar hoy yo y como coordinador del ciclo pues he elegido la estancia que me ha parecido mejor. Desde luego no es la más bonita de la Real Academia, es una sala que tienen de exposiciones, pero verán que detrás de mí está nuestro premio Nobel, José Ramón y Cajal. El poder dar una charla a la sombra del santo patrono laico de la ciencia española, pues es un privilegio que no me quería perder en absoluto. Les voy a hablar yo de las principales características de la ciencia durante el barroco y voy a hacer una síntesis en la que no me voy a preocupar mucho del tiempo, voy a pedir que me avisen cuando llegue a los 30 minutos, porque si me dejo algo en el tintero, pues lo podrán ustedes leer en el libro. Se suele conocer entre los historiadores el barroco como el siglo de la revolución científica, pero no creo que ningún historiador de la ciencia les diga eso, porque revolución significa un cambio brusco de paradigma. Y si es así, el cambio de paradigma de la anatomía se produce en el 16, de la astronomía también, en el 17 se produce el cambio en la fisiología o empieza a producirse con Harvey, después en el 18 se produce en la botánica, se produce en la química y en el 19 microbiología, terapéutica, en fin, tendríamos que hablar permanentemente de una revolución permanente, perdonen las redundancias. Habría que hablar de una revolución permanente, cosa que no sucede así. El siglo XVII, como vamos a ver a lo largo de esta serie de conferencias, es un siglo de transición en todo. Y es una transición hacia la ciencia moderna. Desde mi punto de vista, la gran diferencia entre la ciencia antigua y la ciencia moderna es el ir abandonando todas las cuestiones en la interpretación de la vida, en la interpretación del universo, que no tienen que ver con la razón, que tienen que ver con otra serie de circunstancias de tipo mítico, de tipo religioso, de tipo mágico. Esa es la ciencia moderna. Y ese tránsito no es revolucionario, como no lo es nada en la ciencia, sino que corresponde a ese adagio que utilizaron Galileo, que utilizó Newton y que procede de la escuela de Chartres, de aunque somos enanos, caminamos a hombros de gigantes. Es decir, la ciencia es un fenómeno de acumulación cultural, porque la ciencia es parte de la cultura, evidentemente, que en estos últimos siglos pues, se ha acelerado de forma tremenda, pero que a lo largo de los tiempos también se ha ido produciendo. Y es cierto que en el 17 pues, tiene unas características un poco especiales. La primera de ellas es la creación del método experimental. El método experimental se crea gracias, entre otros, a tres grandes figuras. Por una parte, Francis Bacon, que crea o sugiere para la ciencia el método inductivo. Por otra parte, René Descartes, que sugiere el deductivo. Y Galileo Galilei, que organiza lo que hoy en día llamaríamos el método científico. Francis Bacon de Verulam era, además de un alto cargo de la corte inglesa, abogado y propone un método inductivo basado en tres cosas. Ver gran número de objetos, ver en cuáles de ellos se produce un fenómeno que él quiere observar, en cuáles no se produce y en cuáles se produce en parte.
y a partir de ese gran número de observaciones inducir una ley que se puede producir con alguna excepción. Es el método inductivo. Descartes dice que eso no sirve para nada y utiliza como método de investigación la deducción, el dudar de todo, el cogito ergo sum, pienso, lo existo. Aunque se ha dicho con bastante retranca que después de partir de cero construyó un mundo muy similar al que vivía en su época. Y Galileo Galilei dice que hay que observar algún fenómeno que a uno le llama la atención o que no le llama demasiado la atención, pero que le parece importante, o una intuición. A partir de ese fenómeno, que no tienen que ser demasiados, induce una hipótesis. Y para que esa hipótesis, a partir de la hipótesis, sea capaz de deducir leyes, acude un experimento. Y más o menos, con evidentemente muchos aditamentos que estudia de manera pormenorizada la filosofía de la ciencia, es lo que siguen haciendo los científicos en la actualidad. Y a veces ni siquiera eso, porque en sus mecanismos de actuación en los departamentos esas ideas están tan asumidas que las realizan como nosotros respiramos. Pero es el creador, junto con los dos que he dicho del método experimental, lo cual es científico experimental, lo cual es pues fundamental para luego crear la ciencia moderna, como les he dicho, basada en la visión, basada en la razón y alejada de otro tipo de creencias. Para llegar al conocimiento científico hay que utilizar nuevos instrumentos. Ahora estamos muy acostumbrados a las generaciones anteriores, cuando iban al médico, pues el médico tenía un gran ojo clínico. Ahora mismo, cuando uno va al médico, el médico le mete en un laboratorio, analiza absolutamente todas sus constantes y luego toma decisiones. Ya interesa mucho menos el ojo clínico. ¿Por qué es eso? Pues porque tienen los elementos de observación para ver lo que en realidad se produce. Dense cuenta, por ejemplo, que para nosotros es corriente ver la fotografía de un virus, o es corriente ver la fotografía de una bacteria. En esta época no se empezó todavía con la microbiología. ¿Qué son esos nuevos instrumentos? Pues desde el telescopio al microscopio, pasando por otros muchos. Es decir, se puede ver lo infinitamente alejado, ver, ya no calcular, y lo infinitamente pequeño se empieza a ver. Y por otra parte, se afinan los elementos matemáticos, gracias sobre todo a Descartes, a Newton y a Leibniz. Es decir, la geometría analítica y el cálculo infinitesimal. Entre los nuevos instrumentos, pues aquí les digo, los telescopios de Galileo, que le permiten ver las estrellas en el cielo con mucha mayor precisión y que le confirman lo que él pensaba sobre las teorías copernicanas. Al tiempo, un discípulo suyo, Torricelli, aquí no estoy viendo qué es un termoscopio. Galileo prepara un termoscopio, también, que como ven ustedes es simplemente un balón de cristal que es calentado con las manos de una persona y que se eleva más o menos y marca la temperatura. Y ese termoscopio de Galileo, Sanctorio, lo transforma en el primer termómetro. Ya no decimos que tal persona tiene fiebre o no tiene fiebre, y que es fría o que es caliente, ya sabemos la temperatura que tiene un enfermo.
Leeuwenhoek, que es un ciudadano holandés, un aficionado de una familia de comerciantes, empieza a hacer microscopios, un microscopio para cada observación que él quiere. Microscopios que en la actualidad pues, se buscan muchísimo, evidentemente, porque son maravillosos, y empieza a ver lo que se le ocurre, desde las alas de una mosca hasta su propio semen. Y en vez de simplemente verlo, manda unas cartas muy familiares, digamos, a la Real Sociedad Londinense. Y esta Real Sociedad Londinense se da cuenta de la importancia de sus observaciones, entre las cuales se ven las primeras bacterias, las primeras anatomías de las plantas, etc., y lo publica en su Philosophical Transactions, con lo cual empieza a verse la posibilidad de un mundo absolutamente nuevo, un mundo que no es visible a los ojos, que empieza en el barroco y que se sigue desarrollando pues hasta la actualidad. Evangelista Torricelli, con ese experimento que ustedes ven en la pantalla, demuestra que el aire pesa. Inventa el barómetro. Y a partir de este momento vamos a ver a todos los naturalistas recorrer el mundo con un barómetro a cuestas para ver cuál es la presión atmosférica. Darse cuenta que el aire es todavía un elemento y acaba de demostrar que el aire pesa. Pero Otto von Guericke demuestra que existe el vacío. Y esta cosa que para nosotros es evidente, pues prácticamente empieza a romper el mundo aristotélico. En el mundo aristotélico no puede existir el vacío. Y en la mecánica aristotélica se demuestra, por ejemplo, que las flechas avanzan por miedo al vacío. Que bueno, eso también les pasa a algunas personas en la actualidad cuando vuelan. ¿Por qué se mantienen los aviones? Porque da mucho miedo que se caigan. Es una broma, pero vamos, es algo que Aristóteles decía, que como hay miedo al vacío, él se va cerrando detrás de la flecha y por eso avanza. Él hace el vacío en unas grandes esferas, que son las esferas de Magdeburgo, pone a 2 tiros de caballos a tirar y ve que es imposible que se separen esas esferas porque se ha hecho el vacío. Y empiezan a ver que en el vacío pues se apagan las llamas, que en el vacío no puede haber vida, y empieza a cambiar con un experimento tan espectacular las concepciones sobre la mecánica y sobre la física aristotélica. En astronomía se siguen demostrando las teorías de Copérnico respecto a que no es la Tierra, sino el Sol el centro del universo. Y los hacen, entre otros, Kepler. Kepler, que lo que hace es pensar que el Sol es el foco de una elipse por la cual transcurren los planetas, de manera tal que el complejísimo sistema pitagórico propuesto por Copérnico se transforma en algo muy sencillo y da una serie de leyes al tiempo que él sigue siendo partidario de la astrología, como casi todos los astrónomos de su época. Newton es el gran conocedor y el que hace que pasemos de un mundo estático a un mundo dinámico y explica el dinamismo debido a fuerzas naturales. Incluso en el sistema copernicano pitagórico sería fácil pensar que hay un primum mobile fuera del sistema y que hay una serie de fuerzas espirituales haciendo que los astros giren en torno al Sol. A partir de Newton dice que esos movimientos se deben a la fuerza de la gravedad y que esa fuerza de la gravedad depende de las masas.
son fuerzas atractivas que dependen de las masas. Y esa fuerza de la gravedad se puede aplicar al universo en su totalidad, es decir, al mundo fuera de la Tierra, pero también al mundo sublunar. Con lo cual, todo empieza a conjugarse en un determinado movimiento que es perfectamente explicable de una forma racional y que es perfectamente deducible y previsible por medio de la investigación matemática. Ahí digo que se rompe definitivamente con la visión estática del cosmos, que Galileo y Huygens estudian la mecánica y William Harvey dinamiza también el mundo interno gracias a la descripción de la circulación de la sangre. Cuando decimos esto muchas veces de las ideas galenistas, las ideas galenistas que proceden también de Hipócrates suponen que estamos constituidos de una serie de humores, en realidad 4, que dan lugar a una serie de temperamentos, que esos humores están constituidos por unos elementos que también son 4 y que no hay movimiento dentro del cuerpo y no hay movimiento en la sangre. Harvey demuestra lo contrario, como vemos aquí. Miguel Serveto y los seguidores de Miguel Serveto, algunos dicen también los antecesores, Anna Fils, pero vamos, Realdo Colombo, Amusco, pues han descrito la circulación menor, pero Servet describe la circulación menor en un texto teológico para demostrar cómo funciona el alma. William Harvey ya lo que describe es cómo circula la sangre por nuestro cuerpo. Y luego Malpighi va a demostrar cómo se produce la unión entre las arterias y las venas de manera microscópica, porque lo ve gracias al microscopio. Es decir, empezamos a movernos en un mundo en el que todo ha dejado de ser estático, desde las estrellas hasta el propio hombre. Esta es tal vez la más importante, o el más importante de los descubrimientos que se producen en el siglo XVII. Hay que recordar, cuando hablamos de las revoluciones, que Harvey era un hombre extraordinariamente conservador, que era todo lo contrario a un revolucionario, y hay que tener en cuenta también que sus teorías, que no son teorías, hoy en día se sabe que es absolutamente realidades, no fueron recibidas con ningún agrado en prácticamente ninguna parte del mundo. Entonces tendríamos un conservador que hace una revolución, entre comillas, y encima es marginado en su conocimiento hasta que todo el mundo lo acepta. Aparecen nuevas teorías científicas a consecuencia de todo lo que les he dicho. En óptica hay una teoría corpuscular, dice que la luz se transmite por medio de corpúsculos, y una ondulatoria. En medicina y terapéutica aparece la iatroquímica frente a la iatromecánica, es decir, la concepción del cuerpo como un laboratorio químico en el cual todo se harían reacciones químicas frente a la consideración del cuerpo como algo mecánico, dependiente más o menos de las teorías de Descartes, según la cual pues seríamos un instrumento casi mecánico que funcionamos como un artilugio, pero sin otro tipo de consideraciones. Se crean nuevas instituciones y esto es muy importante, ¿no? Ya en el siglo XVI, el siglo anterior, en Italia se había creado alguna institución
a la que perteneció la Academia de los Secretos, a la que perteneció Juan Bautista Porta, en la que se reunían pues una serie de personas interesadas en las cuestiones de la naturaleza. Es también en Italia donde se crean las primeras academias. En primer lugar, la Academia de los Linces, en donde era necesario que las personas hicieran algún tipo de experimento, que desapareció durante un tiempo y sigue funcionando en la actualidad, y luego las grandes academias europeas, la Real Academia de Francia, la Real Academia inglesa, la Real Academia alemana. La Real Academia francesa se crea a costa del Estado, por parte de un ministro, que es Colbert, y el Estado paga unas instalaciones donde trabajan los científicos y un observatorio astronómico, es decir, laboratorios y un observatorio astronómico. Pese a que en algunos momentos pues, los monarcas se ríen un poco de su propia institución, la idea es que los científicos estén al servicio del Estado para resolver todas las cuestiones relacionadas con ellos que necesita el Estado. Es decir, es una institución estatal. Y a remedio de esta Academia de Ciencias francesa aparecen todas las academias europeas. La alemana, posteriormente la Real Academia Española, la Real Academia Rusa, si Rusia se puede considerar un país europeo, todas este tipo de academias. Y hay otro tipo completamente distinto, que es la Real Sociedad Londinense. Aquí son los científicos los que se unen para discutir sus experimentos, ver sus novedades, y el monarca no les paga nada. Es decir, es una cosa privada que si el monarca o cualquier persona necesita de ellos, pues la Real Sociedad funciona y trabaja para intentar solucionarlo. Se producen las primeras publicaciones científicas. Sabemos en la actualidad que para que un trabajo sea considerado científico tiene que ser publicado y tiene que ser reproducible. Las primeras publicaciones científicas se hacen en el barroco y se hacen ligadas a las academias. Tenemos por una parte la Philosophical Transactions, que es el periódico oficial de la Academia Londinense, Le Journal des Savants, que es el periódico oficial de la Real Academia Francesa, y también la Real Academia Berlinesa tiene su propia publicación. Y al tiempo siguen funcionando una serie de alternativas científicas que teóricamente tendrían que estar superadas. Es decir, Kepler practica la astrología y practica la astrología predictiva. Newton practica la alquimia. Boyle dice que habla del químico escéptico, pero en realidad sigue haciendo trabajos de tipo alquímico. Lo que pasa que pone en tela de juicio la existencia de elementos, dice que el elemento es lo más pequeño que se puede hacer, pero sigue practicando la alquimia. ¿Por qué? Porque es el conocimiento paradigmático de su época. Incluso uno de los grandes inventores, el descubridor de los gases, Jean-Baptiste van Helmont, pues es un alquimista y dice que él ha visto con sus ojos transmutar los metales en oro. Ahí tenemos a Van Helmont, que es, y su experimento del sauce, mediante el cual pues planta un sauce, le alimenta de agua y dice que depende su
su crecimiento del agua y se olvida de la tierra y se olvida del aire y se olvida de los gases que él mismo ha descubierto, pero inicia la fisiología vegetal y es un sabio de la ciencia moderna, entrecomillada, que es considerado por todos los historiadores de la ciencia, pero sin embargo cree en la alquimia y cree en la transmutación metálica. Lo mismo podríamos decir de Boyle, en el cual muchos creen que es el iniciador de la química moderna. En su Químico escéptico critica los elementos alquímicos, pero sigue trabajando prácticamente en un laboratorio alquímico. Es decir, estamos en un momento de transición. Y como me quedan 3 minutos, si me queda algún minuto, voy a hacer una mención muy general a lo que sucedió en España, siguiendo a lo que dijo José María López Piñero, que es muy acertado y absolutamente relacionado con lo que dijo la doctora Carmen Sanz en la primera conferencia de este ciclo. El 17 es un periodo de transición, de acoplamiento entre un siglo maravilloso, que es el XVI y el reinado de Felipe II, y otro siglo interesantísimo, que es el XVIII. Y la ciencia en nuestro país tiene los mismos problemas que tiene el resto de la historia, está relacionado con ellos. Durante el periodo de Felipe II, todos los científicos del mundo querían venir a la corte de Felipe II, como en la actualidad todos quieren ir a los Estados Unidos de América, porque España era la mayor potencia. Entonces, la primera parte del siglo XVII continúa eso. Felipe II, pese a su leyenda, durante su reinado los índices inquisitoriales fueron muy benévolos con respecto a la ciencia. Y en el Escorial está todo, toda la ciencia de su época. En el siglo XVII empiezan a aparecer índices inquisitoriales donde hay muchos textos científicos. Se preguntan ustedes por las ideas científicas, generalmente no, sino por las creencias religiosas de quienes han escrito esos libros, lo que no quita para que aquel que quisiese leer un libro científico pudiera leerlo pidiendo permiso, pero claro, con grandes dificultades. Por otra parte, Felipe II también había prohibido el salir a estudiar al extranjero, teóricamente para favorecer a las universidades castellanas y, según dicen otros, para impedir el contagio protestante. Los protestantes hicieron lo mismo. Y por otra parte, se podía ir a las universidades católicas como Bolonia o como Coimbra. O sea que no era tampoco... Pero hay un periodo en el centro del siglo XVII que se produce un aumento, digamos, de científicos intransigentes, que conocen muy bien las novedades científicas, pero quieren negarlas, porque prefieren seguir con las teorías clásicas por la autoridad científica de los clásicos, Galeno, Hipócrates, por las autoridades científicas de los Ptolomeos, pero no porque desconozcan esas teorías. Y hay otros que las critican tremendamente. Y luego hay un tercer periodo en el que aparecen los novatores. Los novatores son los renovadores. Y estos renovadores lo que hacen es asimilar a toda velocidad que pueden pues, la ciencia moderna que se está realizando en Europa. Para acabar con buen sabor de boca, pues en Sevilla se produce a finales prácticamente del siglo la creación
de la Regia Sociedad de Medicina y otras Ciencias de Sevilla, que es producto de los dovatores y un templo, por primera vez, de la ciencia moderna. Y en Madrid, tanto en Sevilla como en Valencia, como en muchísimas ciudades, hay una serie de nobles que van admitiendo a los científicos en sus tertulias. Y en algunos lugares son los científicos los que hacen sus propias tertulias, por ejemplo en Sevilla. En Madrid es Juan José de Austria el que protege a una serie de científicos y Gabriada, un médico que era partidario de la química y partidario de la renovación, consigue que a finales del siglo se abra en el Real Palacio de Madrid, que está aquí al lado, el primer laboratorio de química, aunque en realidad seguía siendo un laboratorio medio alquímico, medio iatroquímico, etc., pero que significa que ya el país, pese a que el rey está muy enfermo, Carlos II, la dinastía está languideciente, el país se abre a las influencias de la ciencia moderna que vienen de Europa. Perdone. Todo esto, mucho más detallado, lo podrán encontrar en el libro y les agradezco su atención. Y sí, consigo con esta tos que creo que tiene algo que ver con la alergia, me deja decírselo, les agradezco mucho su atención y espero que nos sigan a través de todas las charlas que vamos a dar en este ciclo. Muchas gracias.